Cuando hablamos de historia del cine, solemos pensar en grandes estudios, alfombras rojas, directores con megáfonos y películas que cambiaron la forma de contar historias. Pero hay otra historia, menos comentada y mucho más discreta, que ha corrido en paralelo a la evolución del cine tradicional. Una historia que ha generado millones, escándalos, leyes, debates y, aunque cueste admitirlo, también avances tecnológicos. La industria del cine para adultos. Sí, el primo incómodo del séptimo arte, que siempre ha estado presente, aunque muchos hagan como que no lo conocen en las reuniones familiares. Pero si lo miramos de cerca, veremos que no solo ha tenido un lugar constante en la historia del cine, sino que, curiosamente, ha influido en el desarrollo de la tecnología, la censura, los movimientos sociales y hasta en decisiones políticas. Para entenderlo, hay que dejar atrás prejuicios y mirar este fenómeno cultural como lo que es: un reflejo de las costumbres, deseos y contradicciones de cada época. Porque por más tabú que haya sido, el deseo humano nunca ha sido muy fan de los secretos a largo plazo. Y donde hay demanda, inevitablemente hay alguien buscando cómo darle respuesta o filmarla, en este caso. Lo curioso es que, desde los primeros días del cine, cuando las películas eran en blanco y negro, mudas y apenas duraban unos minutos, ya existía contenido para adultos. Claro, no se vendía en tiendas ni se proyectaba en cines familiares. Se distribuía en secreto, en círculos cerrados, con una sensación de peligro y escándalo que, seamos honestos, solo aumentaba su atractivo. Y no era algo aislado. En realidad, el contenido de este tipo apareció casi al mismo tiempo que la tecnología para filmarlo. Es como si la cámara de cine hubiera nacido con una doble personalidad, una que filmaba trenes entrando a estaciones y otra, bueno, que entraba a otras partes. Con el tiempo, esta industria fue creciendo desde las sombras, desarrollándose junto con el propio lenguaje cinematográfico. Y lo que en un principio era considerado simplemente obsceno, terminó generando debates sobre la moral, la libertad de expresión, los derechos individuales y hasta la censura estatal. Y ese es precisamente el viaje que vamos a hacer en este video. Un recorrido desde los orígenes clandestinos hasta el impacto global que tiene hoy. Porque el cine para adultos no solo ha sido testigo de los cambios sociales, muchas veces ha sido parte activa del cambio. Y para eso vamos a volver a los inicios. A una época donde no existía ni el sonido en las películas, pero las ganas de ver contenido alternativo ya estaban bien despiertas. Los primeros rollos del deseo, 1890 a 1920. Para encontrar los primeros rastros del cine para adultos, tenemos que viajar al siglo XIX, una época en la que los caballeros usaban sombreros de copa, las mujeres vestidos hasta el tobillo, y las películas no hablaban, pero sugerían bastante. El cine, como lo conocemos, comenzó a desarrollarse hacia finales de los años 1800, y con él, de forma casi paralela, nació lo que podríamos llamar el cine erótico primitivo, es decir, pequeños cortometrajes filmados en secreto, pensados no para la gran pantalla, sino para el disfrute privado, muy privado. Estas primeras piezas no tenían narrativa, ni diálogos, ni una gran producción. A veces ni siquiera tenían un título oficial. Eran grabaciones de apenas 1 o 2 minutos, con mujeres desvistiéndose lentamente o parejas en escenas sugerentes para la época. Eso sí, vistas desde los estándares actuales, serían más cercanas a un anuncio de perfume elegante que a lo que hoy se entiende como contenido explícito. Uno de los ejemplos más antiguos que se conocen es Le coucher de la mariée, la hora de acostarse de la novia, filmado en Francia en 1896. En él, una mujer hace un striptease muy recatado para su esposo. Y cuando digo recatado, me refiero a que tarda como 5 minutos en quitarse el corset. Pero en ese entonces, mostrar un tobillo era como romper internet.
Estos primeros filmes eran conocidos como Stag Films en Estados Unidos y Films Coquins en Francia. No se proyectaban en cines comerciales, sino en espacios privados. Clubes exclusivos, reuniones masculinas, burdeles o sesiones privadas organizadas por personas de cierto nivel adquisitivo. En otras palabras, era el equivalente a tener una carpeta secreta en el ordenador, solo que en celuloide. ¿Quién los hacía? Generalmente no eran grandes estudios, sino directores amateurs, fotógrafos con iniciativa y ocasionalmente empresarios que entendieron muy rápido que el negocio del deseo tenía clientela asegurada. Eso sí, como eran ilegales o semiclandestinos, no figuraban en registros oficiales ni se atribuían a personas concretas. Digamos que nadie quería aparecer en los créditos. Ahora bien, ¿por qué surgieron tan temprano? Por un lado, la tecnología lo permitió. Las cámaras portátiles, aunque rudimentarias, hicieron posible grabar y proyectar imágenes. Y como suele pasar con cualquier nueva tecnología, uno de sus primeros usos fue explorar lo prohibido. Pero también existía una tensión social, una mezcla de represión moral, influencias religiosas y un sentido muy rígido del pudor que, como todo lo reprimido, generaba una necesidad de desahogo. Y ahí es donde entraba este tipo de cine. En una sociedad que no hablaba abiertamente de la sexualidad, estos films eran una especie de válvula de escape. Cabe destacar que la producción y distribución de estos cortos estaba fuertemente penalizada. En países como Estados Unidos ya existían leyes de obscenidad como la Ley Comstock, 1873, que prohibía todo tipo de material considerado inmoral, incluyendo imágenes, literatura y correspondencia. Eso incluía también estos primeros cortometrajes. Aún así, el contenido circulaba. Las proyecciones eran pequeñas, secretas y muchas veces se cobraban bien. Como siempre, la clandestinidad aumentaba el morbo y la demanda nunca faltaba. De hecho, algunos historiadores sostienen que fue precisamente la persecución lo que mantuvo viva esta forma de cine, porque le dio ese aire de prohibido que también vende, incluso hoy. Y mientras los primeros grandes directores, como Georges Méliès, creaban historias fantásticas con efectos especiales mágicos, en otras habitaciones oscuras se filmaban otras fantasías, con efectos más prácticos, digamos. Así nacía, sin saberlo, una industria que iba a evolucionar junto al cine mismo. Desde los sótanos, con proyectores, hasta las plataformas digitales, lo cierto es que, incluso en sus formas más rudimentarias, este cine ya demostraba tener una fuerza cultural difícil de ignorar. Y aquí es donde se empieza a poner interesante, porque el cine para adultos no solo fue creciendo en cantidad, sino que empezó a provocar reacciones, no solo en los espectadores, sino en jueces, políticos, religiosos y activistas. Los años del despertar, de la clandestinidad al no por chic, 1960-1970. Llegamos a una época donde el mundo estaba cambiando más rápido que nunca. Los años 60. Las minifaldas subían, las normas bajaban y los jóvenes gritaban paz, amor y libertad de expresión. En medio de este torbellino de revoluciones culturales, la industria del cine para adultos, ahora con el apodo de no por entre bastidores, empezó a sacarse el abrigo oscuro de la clandestinidad para asomarse a la luz pública. Después de décadas de circular bajo cuerda, el no por comenzó a filtrarse en conversaciones culturales más amplias. Parte de esto fue gracias a los movimientos sociales de la época. La revolución sexual, el feminismo de segunda ola y los debates sobre la censura crearon el terreno fértil para que el contenido adulto empezara a dejar de ser un tema estrictamente tabú y se convirtiera en una batalla por la libertad artística. Uno de los puntos de inflexión clave fue el caso legal Roe vs. United States, 1957,
donde la Corte Suprema estadounidense redefinió lo que se consideraba obsceno y, por tanto, no protegido por la primera enmienda. Aunque en su momento el fallo seguía limitando el contenido explícito, abrió la puerta a una interpretación más flexible de lo que podía considerarse material artístico. Pero fue en los años 70 cuando el no-por entró por la puerta grande. Literalmente, por la puerta del cine. Comenzaron a estrenarse películas con contenido explícito en salas comerciales, con alfombra roja y todo. No eran solo piezas para consumo privado, eran largometrajes con guión, iluminación, música y a veces hasta con argumento. El fenómeno se conoció como no-por chic, un término que describe ese breve periodo en el que ver una película para adultos en el cine no era solo aceptado, sino incluso algo cool. Es decir, ir a ver una película subida de tono ya no era algo que se hacía a escondidas, sino con la frente en alto. Y a veces con gafas oscuras, por si acaso. Películas como Deep Throat, 1972, y The Devil in Miss Jones, 1973, se proyectaron en cines convencionales, atrajeron la atención de críticos de cine y fueron incluso reseñadas en medios masivos como The New York Times. Se hablaba de ellas en fiestas, en programas de entrevistas y hasta en círculos intelectuales. Era como si de repente el no-por hubiera adquirido una pátina de arte, o al menos de curiosidad cultural. Y aquí es donde comienza a notarse el verdadero impacto sociopolítico, porque estos estrenos no solo levantaron cejas, también levantaron alarmas. Grupos religiosos, organizaciones conservadoras y políticos empezaron a hacer campaña contra lo que veían como la desintegración de los valores tradicionales. Se iniciaron procesos judiciales, redadas, intentos de censura y presión sobre los distribuidores. Aún así, la visibilidad del no-por no retrocedía. De hecho, la presión en su contra parecía tener el efecto contrario: aumentar el interés del público. Un fenómeno que podríamos llamar efecto Streisand, pero con látigos de cuero y música disco. La década también vio nacer las primeras verdaderas estrellas del no-por, nombres que se repetían y que empezaban a tener seguidores, entrevistas y cierto estatus de celebridad. La industria, antes atomizada y secreta, empezaba a consolidarse. Aparecieron estudios especializados, distribuidores formales, revistas dedicadas, y se establecieron los primeros premios del sector, como los ABN, que hoy son considerados los Oscar del contenido para adultos. Pero con la fama vino el escrutinio. Mientras algunos defendían el no-por como una forma legítima de expresión artística y sexual, otros lo consideraban una amenaza directa a la moral pública. Y fue precisamente esta tensión entre libertad y control la que terminó convirtiendo a la industria en un campo de batalla cultural. Y no solo en Estados Unidos, el fenómeno tuvo repercusiones en Europa, Asia y América Latina. En muchos países se generaron debates parlamentarios, campañas en medios de comunicación, censura estatal y discusiones sobre qué límites debía tener la expresión en la pantalla. Así, en medio de una sociedad que estaba decidiendo qué tipo de libertad quería, el no-por se convirtió en un termómetro incómodo. No porque fuera invisible, sino porque todos lo veían, pero pocos querían hablar de ello abiertamente. Y ahí estaba, proyectándose en cines, desatando debates, generando millones, inspirando leyes. Y todo esto antes de que existiera siquiera el botón de modo incógnito en el navegador. Pero lo que vino después transformaría no solo la industria, sino también el consumo, la llegada de la tecnología doméstica. Y con eso, la revolución del salón al servidor, VHS, Internet y la globalización del no-por. Si los años 70 fueron la época en la que el no-por salió del sótano y se sentó en la butaca del cine, los 80 y 90 fueron los años en los que se mudó cómodamente a casa. Y no pagaba alquiler.
solo necesitaba una videocasetera, un mueble con cerradura y, si había hijos en casa, una capacidad ninja para esconder cintas entre documentales de naturaleza. La llegada del VHS fue un antes y un después para la industria del Nopor. De pronto, el contenido que antes se veía con cierto pudor en salas oscuras pasó a estar disponible en la comodidad del hogar. Esto no solo cambió la forma en que se consumía, sino también la forma en que se producía. Las productoras empezaron a multiplicarse. Al no depender de salas de cine ni de grandes campañas de distribución, los costos bajaron, la producción se diversificó y la industria se volvió aún más rentable. Se estima que durante los años 80 y 90, más del 50% de las ventas de VHS en Estados Unidos correspondían a contenido Nopor. Es decir, mientras tú grababas tus cumpleaños en una cinta, en otra parte del mundo alguien estaba grabando algo completamente distinto, pero con el mismo formato. Este auge provocó un dilema moral a escala global. Por un lado, el Nopor era claramente un negocio enorme, una fuente de empleo y un catalizador tecnológico. Por otro, muchos gobiernos y grupos conservadores lo consideraban una amenaza a la estructura social. Los debates llegaron a los parlamentos. Se propusieron leyes para limitar la distribución, se discutió sobre la clasificación de contenidos y se crearon organismos de control. Mientras tanto, la industria respondía con mayor organización. Surgieron sindicatos, asociaciones de productores, códigos éticos internos y esfuerzos para mejorar la percepción pública. Pero si el VHS revolucionó el acceso, Internet lo convirtió en un apocalipsis o una utopía, dependiendo del punto de vista. A mediados de los 90, cuando las conexiones telefónicas chirriaban más que un módem viejo, las primeras páginas web de contenido Nopor comenzaron a aparecer. Eran rudimentarias, lentas y, en algunos casos, más arriesgadas que confiables. Pero marcaron el inicio de una nueva era, el Nopor digital. Ahora no hacía falta ir a un videoclub ni esconder una cinta bajo la cama. Bastaba con una conexión o, con mucha paciencia, para acceder a contenido de todo tipo, desde cualquier lugar. Y con esto llegó la hiperdistribución, la hiperespecialización y, sobre todo, el hiperproblema legal. La expansión del contenido en línea trajo consigo preguntas cada vez más complejas. ¿Cómo controlar lo que se sube? ¿Cómo asegurar el consentimiento de quienes aparecen? ¿Qué límites existen entre la libertad de expresión y la protección de derechos? ¿Quién regula Internet y desde dónde? Y por si fuera poco, el impacto ya no era solo legal o cultural, sino político. Gobiernos comenzaron a presionar a plataformas. Surgieron nuevas normativas internacionales sobre contenido explícito. Y se dieron debates a nivel de Naciones Unidas sobre la regulación del ciberespacio y el respeto a los derechos humanos, incluyendo la privacidad y el consentimiento digital. En paralelo, el consumo masivo y gratuito de Nopor online afectó directamente a la industria tradicional. Las productoras perdieron el control de distribución, los ingresos por ventas cayeron y el modelo de negocio tuvo que reinventarse. Así nacieron plataformas de suscripción, contenido personalizado y el regreso a una lógica más independiente, donde los propios creadores tienen mayor control sobre su trabajo. Por otro lado, el acceso sin restricciones a este tipo de contenido también generó una nueva conversación social. Padres, educadores y expertos comenzaron a debatir sobre el efecto del Nopor en las nuevas generaciones, el desarrollo de la percepción de las relaciones y la importancia de la educación sexual frente al consumo desinformado. Mientras tanto, la cultura pop ya lo había asimilado. Referencias al Nopor aparecían en series, películas, videoclips e incluso discursos políticos. Las estrellas del Nopor empezaron a escribir libros, aparecer en realities y dar charlas TED. La barrera entre lo mainstream y lo alternativo se volvió más difusa que nunca.
Y así, en apenas unas décadas, pasamos de proyectores clandestinos a servidores internacionales, de una cinta que se escondía a una industria que se monetiza en la nube. Lo que comenzó como un secreto incómodo, ahora es un tema de debate global. Pero aún queda una gran pregunta: ¿hacia dónde va todo esto? ¿Cuál es el impacto del Nopor hoy en la política, la sociedad, la cultura digital y en la vida de millones de personas que lo consumen y lo producen? De tabú global a debate público. El Nopor hoy. Y aquí estamos. Más de un siglo después de aquellas primeras proyecciones clandestinas en habitaciones llenas de humo, el Nopor ha pasado de ser un secreto vergonzoso a una industria con presencia en debates parlamentarios, foros de derechos digitales y hasta en las tendencias de Twitter. Uno de los cambios más notables en las últimas décadas ha sido la visibilización de los trabajadores y trabajadoras del Nopor como personas con voz, derechos y relatos propios. Donde antes solo se hablaba de escándalos o estigmas, hoy hay espacio para hablar de condiciones laborales, consentimiento, salud mental, autonomía e incluso empoderamiento. Plataformas como OnlyFans, ManyVids y otras redes de contenido personalizado han cambiado la lógica del negocio. Ahora, muchos creadores y creadoras tienen el control total sobre lo que producen, cuánto cobran y cómo interactúan con su audiencia. Esta independencia ha descentralizado el poder de los grandes estudios y ha abierto el juego a una producción más diversa, más ética y, en muchos casos, más consciente. Pero esta democratización también ha traído nuevos dilemas. Los debates sobre consentimiento digital, contenido no autorizado, menores de edad accediendo a material adulto y la presencia del Nopor en redes sociales siguen siendo una preocupación para gobiernos y organizaciones. En este punto, el Nopor se ha convertido en un termómetro social. Refleja cómo evolucionan nuestros valores, qué tan abiertas son nuestras culturas y cuánto estamos dispuestos a discutir sobre temas incómodos sin caer en extremos. Por ejemplo, mientras en algunos países se promueven leyes más estrictas para restringir el acceso a estos contenidos, en otros se desarrollan marcos legales para proteger a los creadores, garantizar su bienestar y reconocer su trabajo como una forma legítima de producción cultural. Y no podemos ignorar la conversación en torno al consumo responsable. Porque sí, el acceso masivo a Nopor ha planteado preguntas complejas. ¿Cómo afecta la percepción del deseo y las relaciones? ¿Qué tipo de representación estamos normalizando? ¿Qué lugar ocupa la educación sexual frente al consumo de fantasías digitales? En este contexto, han surgido movimientos que promueven un enfoque más ético y consciente del Nopor, con contenido feminista, alternativo, LGBTQ+, realista, diverso. El objetivo no es eliminarlo, sino replantear cómo se produce, cómo se consume y cómo se habla de él. Y es que, al final del día, el Nopor dejó de ser simplemente una industria para adultos. Se convirtió en una conversación cultural con consecuencias legales, económicas y sociales. Una conversación que incomoda, sí, pero también una que ya no se puede silenciar, porque ignorarla es como tratar de ver solo una parte de Internet, técnicamente posible, pero bastante ingenuo. Lo que comenzó en la sombra, terminó en el discurso político. Si alguna vez pensaste que el Nopor era solo una nota al pie en la historia del cine, bueno, sorpresa, fue un capítulo entero. Uno que pasó por sótanos, videoclubes, servidores y que, a estas alturas, ya merece su propia estatuilla. Hemos visto cómo este fenómeno atravesó décadas, rompió reglas, reescribió leyes, incomodó a gobiernos y le dio a millones de personas nuevas formas de expresarse, ganarse la vida o simplemente entenderse mejor. Así que la próxima vez que alguien diga que el cine para adultos no tiene historia, puedes invitarle a ver este video. Y si no quiere, bueno, probablemente ya lo vio en modo incógnito. Dale like si aprendiste algo nuevo
Suscríbete si quieres más contenido así y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Prometo mantener el equilibrio entre historia, datos y esa dosis justa de sarcasmo elegante que tanto nos gusta. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, todo lo que hoy parece tabú, alguna vez fue tendencia.